para importadores. Es decir, los importadores son los únicos que pueden tener un registro sanitario donde informa los nombres de los auditores, informa... Puede tener un grado de complejidad alto al cierre de una negociación en que el operador logístico para dar cumplimiento a esto debe asegurar unas condiciones de inversión altas a nivel de infraestructura. Hola otra vez, Juan. Hola, Sebastián. ¿Cómo te fue en nuestra primera sesión de podcast? Muy interesante. ¿Bien? Sí, ya menos nervioso. ¿Ya estás más tranquilo? Más tranquilo, sí. Eso está bien, porque se viene la segunda parte de nuestro primer podcast, que era ya el tema de la auditoría, ¿no? Pero ¿por qué no nos ayudas antes haciendo un breve resumen, haciendo lo que vimos, por si tenemos nuevos seguidores que se están incorporando a esta segunda sesión del podcast? Entonces, Vale, Sebastián, gracias. Pues hablábamos de que el CCAA, el certificado de capacidad y almacenamiento para dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico y equipos de diagnóstico in vitro, tiene un alcance en Colombia para importadores. Es decir, los importadores son los únicos que pueden tener un registro sanitario de este tipo de productos, y ese registro sanitario tiene un requisito obligatorio, que es tener un CCAA. Entonces hablamos de eso, hablamos de que el importador se puede apalancar a través de operadores logísticos como Cefarcol, que es un operador logístico farmacéutico especializado en este sector. Y sobre eso pues vimos qué documentos básicos se deben radicar, que en la página del INVIMA está muy detallado y es muy sencillo cómo. Hablamos hasta inclusive de la tarifa, que creo que está en 3.800.000, que es una certificación por 5 años, que eso no lo habíamos mencionado. no habíamos mencionado, es súper importante, ¿no? Son 5 años. 5 años. De CCAA, donde habría que pedir una renovación, pues antes de que se vea. ¿El trámite, Juan? Exactamente, es el mismo, tiene el mismo precio, la misma tarifa. Se va renovando anualmente de acuerdo al tarifario vigente del INVIMA. Y vimos de que hay 90 días de transición desde que radicas, te aceptan los documentos para que te hagan la visita como tal el INVIMA, que eran 2 auditores, la visita dura un día. Y pues veíamos en qué se debe preparar el importador durante esos 90 días previos al ejercicio, que hablamos que el corazón de esto es la parte documental para el importador y locativa y documental para el operador. Ahí mencionaste algo, Juan, y creo que vale la pena darle claridad, y es un día la auditoría. Pero si, por lo menos, si el importador importa dispositivos médicos, o sea, reactivos de diagnóstico in vitro, e importa equipos biomédicos, ¿se maneja igual en un solo día la auditoría o son 2 auditorías diferentes? No sé si nos puedas contar un poco sobre eso. Son 2 auditorías diferentes. Podrías integrar la de equipos biomédicos con dispositivos en un solo día, y es un pago. Pero tienes que hacer un segundo pago para reactivos de diagnóstico. Lo que intenta el INVIMA es programarlas en simultáneo, o sea, acabas una y pasas a la otra. Sí, no necesariamente tienen que ser seguidas, pero son visitas independientes con pagos independientes. Mira cómo van surgiendo cosas, ¿no? A medida que uno va avanzando. Porque no lo tenía contemplado entre los puntos, pero creo que es valioso sobre todo para las compañías de reactivos de diagnóstico, que normalmente ellos, no es el común denominador es tener ambos, ¿no? Sí. Es tener un CCA de reactivos y un CCA de dispositivos. Sí. Entonces, chévere que le hayamos dado esa claridad. Y Sebastián, y hablábamos entonces, para terminar la idea, que el corazón de la auditoría y es la preparación previa del importador en su documento de Trazabilidad. trazabilidad, exactamente. Trazabilidad. Documento de trazabilidad, donde es un resumen lo más detallado posible del paso a paso de todo este proceso desde la importación, y veíamos por todos los pasos, inclusive finalizando en un proceso ya de tecnovigilancia o reactivovigilancia sobre las reacciones adversas o quejas que puedan tener los usuarios finales sobre el consumo, sobre el uso de estos dispositivos o reactivos. Entonces va de principio a fin ese procedimiento, es bastante detallado, bastante extenso muchas veces, pero veíamos que mientras el importador hace eso, Cefarcol lo puede también acompañar
como una asesoría especializada que lo mencionamos para ajustar esos documentos y estar muy listos para el día 90, que ahí donde inicia este podcast parte 2, y es qué pasa ya ese día de verdad, cuando ya estamos los dos auditores del INVIMA, personal del importador y personal del operador. Sí, digamos que ahí complementando un poco, Juan, no sobra eh, mencionar que es una relación de gana-gana el hecho de que el CCA se logre obtener lo más pronto posible y de manera, digamos, eficaz en esa misma auditoría, porque nosotros como aliados estratégicos también nos beneficiamos de empezar las operaciones con los clientes en el menor tiempo. Entendamos que es un ciclo de negociación bastante largo el que hay detrás de la consecución de un cliente que importa, comercializa o distribuye dispositivos médicos. Y pues para nosotros también, ahí es donde tiene mucha fuerza y mucho valor tu equipo y tú en todo este aspecto colaborativo que hay durante este plazo de los 90 días, ¿no? Quería como complementar eso porque me parece que también es valioso darlo a conocer, ¿no? Entonces, Juan, pues ahora sí, lo fácil, la, 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 la auditoría, que pues he tenido, digamos, la oportunidad de acompañarte en un par, pero qué mejor que tú, pues que nos cuentes cómo se lleva a cabo, cómo se desenvuelve esta auditoría. De pronto si nos puedes contar también qué retos han enfrentado algunos de los clientes durante la auditoría. Eh, y sobre todo qué experiencias también positivas tenemos. Creo que han sido mucho más las experiencias positivas y ahí va a ser muy importante, Juan, ser como muy detallistas en eso. ¿Cómo es ese día? O sea, como es ese día que puede que para los clientes sea como muy fuerte, ¿no? Muy estresante, es un tema documental complejo, siempre he visto que nos acompaña un equipo bastante robusto, tanto por parte de Cefarcol, pero como por parte del cliente. Entonces, adelante, Juan, ahí sí te dejo que seas tú el experto que nos cuente cómo se lleva a cabo ese día. Vale, gracias Sebastián. Tú alcanzaste a mencionar que efectivamente contactan al importador una semana antes, directamente pues, de la División de Dispositivos Médicos del INVIMA a través de correo electrónico, donde informa los nombres de los auditores, informa pues, la modalidad de la auditoría, en algunos casos es virtual, sobre todo en pandemia, pues 100% virtual. Después, en algunos casos excepcionales, aunque no hay pandemia, por temas logísticos de desplazamientos también la pueden hacer virtual, pero en su mayoría son presenciales. Es una visita, digamos que ya cuando se agenda el día de la visita, pues hay una reunión de apertura, como en cualquier ejercicio de auditoría de calidad. Debe estar el representante legal del importador, ya sea conectado o presencial, para escuchar, pues digamos, todos los lineamientos y las reglas de juego durante la auditoría. Explican qué pasa en caso de que no salga favorable el concepto, qué pasa si es favorable el concepto, los trámites que hay que hacer posterior a la certificación en caso de que sea favorable y qué hacer en caso de que no. Ya después, aquí ya viene un mito, y es que también los clientes, muchas veces los importadores desplazan a media compañía para el ejercicio de la auditoría, pensando que van a poder participar, interactuar, y realmente en este mito podemos decir que no. O sea, el INVIMA solo interactúa con el director técnico y de pronto con una persona más, que sea su apoyo y su suplente, más es menos. Y sí nos ha pasado que se quedan en una sala 15, 16 personas y nunca pueden participar de la auditoría, porque si el INVIMA quiere demostrar que el conocimiento que tiene el director técnico del importador sobre el dispositivo reactivo que se va a importar, lo tiene. Entonces es estresante más que para el importador, para el director técnico del importador, porque sí lo auditan bastante a nivel normativo, bastante a nivel del conocimiento que debe tener sobre lo que va a importar. Entonces casi que es como una mini examen que le hacen ahí, y sí, pues en algunos casos es estresante porque vuelve el mismo caso que hablábamos en el podcast 1, el cliente piensa que es solo con el operador y realmente el protagonista es el director técnico. Hay la importancia de tener una muy buena figura, ¿no? O sea, finalmente el garante al final de la auditoría pues es esta persona y sobre él recae no solo la importancia de la auditoría,
sino también de lo que pasa ahí hacia adelante en que el dispositivo médico ya se comercialice en el país, ¿no? Entonces esto es bien Importante mencionar. y es bastante, digamos, respetable elegir, en este caso, el profesional que la Que acompaña. tenga su competencia, su experiencia, y ya después, como alcanzamos a mencionar en el podcast 1, que se hace una visita de campo, donde hace un recorrido a todas las instalaciones que ya vamos a aclarar ahí. Yo creo que la mayoría de preguntas que tenemos sobre el tema locativo, Un montón, ¿no? muchas dudas. Finalizado el recorrido, pues se hacen algunas observaciones que se deben corregir el mismo día. Puede ser una pintura, puede ser una puerta, puede ser una reparación menor, y ya el ejercicio se divide de forma independiente entre un auditor 100% para el importador a nivel documental y el segundo auditor 100% para el operador a nivel documental. Esta auditoría es diferente a las que usualmente hace el INVIMA, en el sentido de que todos se suben los documentos a un Google Drive. Y en el Google Drive los auditores van leyendo, y si no tienen dudas pueden pasar 4 horas y no te preguntan nada. Ellos solo están leyendo, 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 y cada vez que tienen una duda paran, levantan la mano y te hacen donde se aclara, no veo que diga tal frase. ¿Pero eso da posibilidad de hacer correcciones en el momento? ¿O? En teoría, sí, de acuerdo al tipo de cambio. O sea, si es un cambio menor, como ajustar, corregir, aclarar, pero si ya es elaborar un documento, lo más probable es que no lo permitan durante el ejercicio. Pero igual no deja de ser subjetivo el tema. A veces hay muy buen feeling con los auditores y te permiten de pronto hacer esos ajustes. Como darle manejo. Es de manejo, pero en teoría, pues si son menores los cambios, sí lo permiten, y eso lo aclaran en la reunión de apertura. Entonces, esa es una prueba de que la base de la auditoría es documental, porque se ponen a leer literal todos los documentos que cargaste y sobre eso te hacen todas las consultas. Ahí tengo una pregunta, Juan. Uno de los aspectos también muy importantes que se dan durante la auditoría es el tema del contrato. ¿Qué tan importante es el contrato al momento de la auditoría? Porque desde la parte comercial nosotros sí somos muy insistentes en que el documento se tenga firmado por ambas partes y que esté completo. En nuestro caso, en nuestro contrato le acompañan un acuerdo de nivel de servicio y un acuerdo de calidad. ¿El INVIMA audita el contenido del acuerdo de nivel de servicio y de las condiciones del contrato? Sí, de por sí es uno de los documentos que hay que erradicar, ¿no? Tú lo mencionabas, tú manejas, creo que en Ceparcol, un acuerdo de nivel de intención, un acuerdo de intención, La intención contractual. que es válido, pero el día de la auditoría debe estar el contrato vigente, firmado por ambas partes, con un alcance que detalle la dirección exacta de donde se va a hacer el CCA. Y el objeto, El objeto, que tenga un alcance a dispositivos, porque nos pasa que en plena auditoría toca correr al representante legal que está en otro país para una firma, porque no quedó la palabra dispositivos, sino solo dice medicamentos. o no, O, condicionamiento. o no quedó acondicionamiento, sino solo almacenamiento. O quedó la sede principal, pero no la dirección de la visita. Entonces es un error muy común, pero la idea es que esté el contrato con el alcance correspondiente, la dirección correspondiente y firmado por ambas partes. Sí, ya que mencionaste el tema del acuerdo de intención contractual, digamos que es un instrumento durante, como te decía, el ciclo de negociación es bastante largo, y uno de los puntos que mayor, digamos, toma tiempo es la revisión del documento, del Por el contrato, tema legal. por lo que va y viene, ¿no? Es un tema que tiene un componente tanto legal, pero fíjate que también tiene un componente operativo, que es la firma del acuerdo de nivel de servicio, y algo que te compete también a ti es la parte del acuerdo de calidad con el cliente, ¿no? Que en esto ustedes entre colegas pues tienden a tener modificaciones, comentarios. Entonces, desde Cefarcol hemos desarrollado como instrumento la firma de un acuerdo de intención contractual que es válido. Es válido. Ese es parte de los documentos. Entonces, bueno, hay una sesión intermedia al mediodía para el almuerzo de 1 hora, y se finaliza el ejercicio tipo 5 de la tarde, nunca dejando de revisar documentos. Lo que yo te decía también, la auditoría de las 8 horas, 7 horas y media es documental y media hora es el recorrido.
Entonces, imagínate la magnitud y la importancia que tiene el tema documental para ser auditado tantas horas. Sin embargo, en el recorrido, si hay contraflujos, si hay puntos de quiebre que generen contaminación o confusión, es un muro que coloca, es un drywall. Entonces ahí ya la auditoría entraría a pérdida, obviamente generada por el operador. Por eso siempre el temor del importador de que el operador cumpla. Y pues es muy importante, pero más importante es que el importador tenga su parte documental blindada. Claro, ahí digamos que pues no tengo registro de que por parte nuestra alguna vez haya sucedido, pero creo que es porque por una obvia razón, y es que nosotros sí estamos en constante seguimiento y auditorías que nos obliga a estar como en las últimas modificaciones que tiene el INVIMA. Sí. Y tocando este tema, Juan, hay una particularidad respecto Locativo. a los temas locativos. Y es incluso que inicialmente para mí fue confuso. Y es el tema de lo que son las áreas, lo que son las zonas, cómo nos está el INVIMA direccionando a hacer ciertas modificaciones en nuestra infraestructura, en nuestros centros de distribución, que obviamente incurren en un alto valor de inversiones, pero pues que sí o sí en este caso son mandatorias para poder dar cumplimiento con la normatividad vigente. Entonces, cuéntanos un poco, Juan, cuáles son estos cambios a nivel de infraestructura que a los que nos hemos enfrentado. Y después, si quieres, tocamos un poco más los temas que ha sido incisivo el INVIMA últimamente en las auditorías de cómo realizar un packing y demás. Creo que sí, esto es bastante valioso tocarlo. Entonces, pues Juan, cuéntanos, Sí. por favor. Ahí importante antes de entrar a este tema locativo, que es algo muy, muy importante. Imagínate un operador logístico que tenga 17 muelles, un operador logístico que tenga 16 estaciones de packing. ¿Qué implicaciones puede tener a corto plazo a nivel financiero y a nivel de tiempos ese tipo de adecuaciones, ¿no? Entonces, a los seguidores yo lo que les quiero decir es que la auditoría que ustedes recibían, algunos colegas que estén conectados, que estén viéndonos, hace 5 años no es la misma auditoría que se revisa hoy en día, aunque finalmente sigue siendo el mismo manual, la misma resolución, el mismo decreto. Los criterios han tenido un giro de 180 grados específicamente, y eso es básicamente lo que nos motivó a hacer este podcast, aclarar de pronto cuáles esos cambios realmente que han ocurrido y hasta qué punto pues esto afecta pues, la industria nacional en un momento dado, ¿no? Por toda esta serie de restricciones y demoras. Sí, digamos que en sí los trámites, Juan, suelen tener un grado de complejidad alto para llegar, digamos, nosotros al cierre de una negociación. Eso comercialmente no lo desconocemos, por usted decía que son ciclos de negociación muy largos. Pero sumado a esto, tienes razón en que no pierde valor y de hecho se vuelve un tema, incluso lo mencionaste, financiero, en que el operador logístico para dar cumplimiento a esto debe asegurar unas condiciones de inversión altas a nivel de infraestructura. O sea, no es un cambio documental, no, obviamente no es conociendo la importancia que tiene todo el tema documental, pero sí son modificaciones que impactan obviamente las características financieras de un negocio, ¿no? Y al final son costos que asume el operador para garantizar el cumplimiento de la norma y pues dar continuidad a su negocio. Pero no son pormenores. Lo decías para centros de distribución que tienen 15, 20 muelles, pues obviamente el CAPEX que se tiene que considerar para esto es mucho más alto. En nuestro caso, pues imagínate, lo hicimos para 3 centros de distribución. Entonces, que es donde hoy en día los clientes tienen la posibilidad de manejar operaciones con nosotros. Tú los conoces, son centros de distribución que algunos tienen una ubicación estratégica importante, pero que al final, pues nada, digamos que nos toca. Son las reglas de juego actuales y sobre esas se mueve el sector. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con el tema locativo. Dale, pues. Pues efectivamente, Sebastián, sobre el tema locativo, que es uno de los más álgidos y los que más ha generado como controversia y debate
y en su momento hubo lágrimas, llantos porque que no me certificaron y el tema se volvió tan complejo que el INVIMA sacó una guía de orientación en marzo del 2023, precisamente porque también recibieron demandas, por así decirlo, de las áreas jurídicas, de las empresas, donde llevaban en la mano el decreto 4725, la resolución 4002, donde decían, ¿dónde dice que cortinas no? ¿Dónde dice, si llevo 3 recertificaciones y en todas me han aceptado, por qué en esta del 2022 hacia acá, a la fecha, ahora cambiaron las reglas de juego? Entonces eso fue un debate jurídico muy intenso y el INVIMA lo más sensato que dio fue sacar una guía de orientación, esta que tengo ahí en la mano como guía de orientación y ahí ya aclaran un poco más las cosas. Esta guía finalmente, a mí me parece que lo más sano es que llegaran a actualizar la resolución, el mismo decreto, porque primeramente es una guía, hace parte de los procedimientos guía de los auditores del INVIMA, pues obviamente es de dominio público, entonces uno la puede consultar, pero qué bueno que fuera un poco más normativa, ¿no? Esta orientación. Y aquí hablan y esclarecen temas que hemos hablado en el podcast 1 y a lo largo del podcast 2. A nivel locativo, pues nació el concepto ahí aclaratorio de lo que es zona y lo que es área. Okay. El área, pues dentro de la guía de orientación, que afortunadamente salió para evitar malos entendidos y subjetividad de criterios, que lo que busca es eso, orientar y que los criterios sean unificados, tanto del auditor como del auditado. Entonces, en el concepto de área es un espacio independiente, cerrado, donde tú haces ciertos procesos y esos procesos que haces dentro del área, pues se convierten en zonas. Básicamente es el concepto técnico de área y zona. La zona está dentro del área y el área está está en un lugar independiente y no está expuesto. Entonces, se habla de la zona de recepción, del área de acondicionamiento, dentro del área de acondicionamiento una zona de etiquetado, una zona de empaque, de un área de almacenamiento, de una zona de despachos, de zonas de basura y áreas accesorias. Eso como a grandes rasgos el concepto. Entonces aquí cuando entra uno a la zona de recepción, que está, pues, hace parte como tal del centro de distribución, siempre por lo general cuando tú abres el muelle de un parque logístico, cuando abres el muelle, ¿qué pasa? ¿Qué ves al fondo? Pues la estantería. Toda la estantería y la bodega. Y haces tu proceso. Pues antes lo que teníamos de separaciones eran cortinas de aire o cortinas plásticas, como de los frigoríficos de piso a techo. Ya esto ya no se está aceptando. Ahora lo único que se requiere y solo aceptan es una puerta de piso a techo, de tal forma que cuando tú abres el muelle no puedes ver la bodega, genera un área, no sirve una malla, sino generar ese espacio independiente que pueda uno limpiar la mercancía, ese es como el concepto, y evitar una posible contaminación cruzada. Entonces las dos puertas pues no se deben abrir al tiempo, ni la del muelle ni la que comunica almacén, y ese es un cambio fuerte, porque una puerta de un muelle perfectamente puede estar valiendo 30, 40 millones de pesos. Imagínate un centro de distribución, lo que tú mencionabas, con 25, 15, 12 muelles, esa inversión es costosa. Y eso es para la zona de recepción. Y para la zona de despacho, exactamente tienes que tener el mismo fundamento. Entonces, ese es un cambio muy fuerte, que la guía lo dice específicamente, la guía de orientación, que no se admiten cortinas. No mencionan la palabra puerta, pero pues es lo que se debe hacer. Otro cambio muy importante, ya cuando entramos al área de almacenamiento, pues está la zona de inspección, esa siempre está existido. Esa zona de inspección hace parte del área de almacenamiento y ahí es donde tiene que venir el director técnico presencial presencialmente del importador en 2 momentos. Uno, cuando llegue la importación para avalar la recepción técnica y 2, cuando finalice el proceso ya de acondicionamiento y se va a enviar al mercado para distribución. Ahí tiene que también hacer una segunda presencia el director técnico del importador para avalar el producto y liberarlo como producto. Juan, ahí hay un tema que yo creo que es prudente tocar y tú que estás más actualizado con estos temas normativos y regulatorios. La mayoría de los clientes de dispositivos médicos, sobre todo los que manejan algún tipo de dispositivos médicos, pues digamos de trauma, con la finalidad de estar más cerca a sus clientes, clínicas y hospitales,
hacen un proceso, como lo bien lo acabas de mencionar, de recepción con una liberación, quizás en recepción y en acondicionamiento si lo requiere, y posteriormente envían producto a bodegas satélites nacionales para su correcto almacenamiento allí y, digamos, tener la capacidad de reacción de atender una urgencia, una emergencia y estar cerca de la institución médica que va a realizar el procedimiento. Esas bodegas satélites hoy en día requieren también un CCA, digamos, ¿qué es lo que se habla hoy en día o lo que digamos que es la Listo. información a la que has accedido del Vale, INVIMA en las últimas auditorías? vale, listo. Terminemos el recorrido por la bodega y pasemos a esa segunda bodega que tú planteas, qué condiciones. Vale, ¿Listo? ¿Te parece? sí, está bien. Listo. Entonces íbamos en nuestra zona de inspección. Ahora sigamos con el almacén. Usualmente se maneja estantería. Es válida mercancía a piso si está en un sector delimitado. Nuestras bodegas en algunos casos tienen esa facilidad. Y lo que esperarían encontrar en ese centro de distribución farmacéutico enfocado al tema de dispositivos es un lugar que tenga la capacidad instalada para almacenar dispositivos. O sea, en este momento no están certificando lugares, centros de distribución, o importadores que manejen centros de distribución con operadores que no tengan el espacio disponible visible. Ahí se puede parar también la auditoría. Tú tienes que disponer de un espacio estimado de 20, 30, 40, qué sé yo, posiciones de acuerdo al importador, porque si no está disponible ese espacio, no certifican. Entonces ese es un punto de quiebre. Ya check la capacidad instalada, check nuestra zona de recepción y zonas de despacho con nuestras puertas separadoras, check la zona de inspección, check bueno, el espacio. Ahora sigamos haciendo recorridos. Esperaría que esté un área de rechazos bajo llave, un área de devoluciones bajo llave, un área de muestras de retención bajo llave, ¿cierto? Todas enmalladas, eslabonadas. Y para manejar pues nuestros estados de calidad, pues cuarentena y aprobado. Hay empresas que lo manejan con cuarentena bajo llave, otras con caótico direccionado que no está bajo llave, pero tienes un software validado, como el caso de Cefarcol, donde pueden convivir cuarentena y aprobada en una misma posición, pero el sistema bloquea adicional con los semáforos que ponemos en cada estiban. Entonces ambos sistemas son válidos, pero eso es lo que esperaría encontrar el auditor o los auditores en este centro de distribución con estas áreas, con estas zonas, con estos espacios, unos monitoreos de temperatura, también un manejo integrado de plagas, todo el tema de aseo. Y ya cuando tienes todo ese tema locativo, es muy probable que la auditoría esté check por el lado del operador logístico, complementándola un poco con lo documental. Y ya pues tu pregunta, ¿qué pasa si si el importador libera su producto y no le da la capacidad y ya lo debe llevar a una bodega que llamamos satélite para almacenar? Pues en este momento, como está regulatoriamente la normatividad, hay un mico ahí jurídico donde podría decirte que sí se puede almacenar en esas bodegas sin CCAA, o sea, que no lo tenga. Allá necesito solamente Un aval sanitario de la Secretaría de Salud de la localidad o del departamento de Colombia donde esté ubicado, o de Bogotá si es en el Distrito Capital. Y ahí podrías hacer un almacenamiento de distribución, que llaman de tránsito para distribuir. Pero empiezan algunos ya criterios a variar y ya hay algunos auditores en auditorías recientes donde no lo están permitiendo, salvo que sea pallet in, pallet out. Pero si tú haces algún proceso de alistamiento o packing, ya consideran que eso se debería hacer sí y solo sí en un área que tenga CCAA. que en parte, poniéndome, digamos, del lado del cliente, obviamente de las operaciones logísticas, digamos que pierde todo el sentido tener un producto en almacenamiento nacional del cual no puedes hacer un picking and packing, ¿no? O sea, digamos que el objetivo de tenerlo allá es básicamente Hacer la poder distribución. reaccionar de un producto específico que necesita un paciente para un tratamiento. Pero por el otro lado, si tuvieses que tener un CC allá y tienes hoy en día, digamos, cubres, no sé, las ciudades principales, Barranquilla, Cali, Medellín, algo en el eje cafetero, ¿sí? En Santander, digamos que tendrías que tener un CCA en cada una de esas bodegas para poder hacer un picking y un packing. O sea, digamos que ahí sí me parece que pierde un poco el sentido Sentido de la norma. y más allá,
compromete incluso al paciente, porque es un procedimiento en Barranquilla y no tienes la disponibilidad del producto, pues lo más lógico es que salga de la bodega a Barranquilla. Sí, y corrijo, acabo de decir un exabrupto, una palabra, dije, se pierde el sentido de la norma. Más bien la norma no pierde el sentido, sino lo que se está perdiendo es el criterio de interpretación de esa norma. O sea, uno lee la norma y es perfecta. O sea, habla de evitar confusión, contaminación, de la responsabilidad técnica, de las condiciones higiénicas, técnicas y locativas, pero cuando tú la lees y yo la leo y la interpretamos diferente, ahí ya empiezan a existir problemas. Pero Juan, siendo así, entonces yo, ¿en dónde debería ser mi proceso de picking y packing? O sea, ¿cuál es el ideal de la norma? Que, o sea, no lo puedo hacer en mis estaciones de Lo, empaque. lo ideal es que se haga lo ideal en tu mismo operador donde certificaste el CCAA, pero hay otros importadores un poco más pues osados o consecuentes con la interpretación de la norma, donde siguen utilizando bodegas satélites. Ya una vez el producto fue liberado por su director técnico, dicen, no, pues yo jurídicamente lo puedo hacer y lo hacen así legalmente y pues realmente es cierto, o sea, pero ya empiezan auditores a molestar con ese tema. Y lo que tú mencionas, que es un punto donde realmente no estoy de acuerdo con los criterios que están teniendo el INVIMA, y es que esto sí está desde hace un año, o sea, no lleva Claro, es lo más reciente de los nuevos criterios, que no aparece acá en la guía de orientación. Y es que en este momento los 16 o 20 auditores de dispositivos médicos del INVIMA unificaron criterios y están exigiendo que el despacho logístico, que tú manejas muy bien, picking, packing, sobre todo packing, ya para hacer distribución, se debería hacer en la zona de empaque dentro del área de acondicionamiento, haciendo una confusión enorme entre lo que es un empaque de un producto que se acondiciona, que es de un área de producción, confundiéndolo con el empaque logístico que yo hago en una estación de packing, que usualmente se hace en bodegas abiertas, y te dan dos opciones: encerrar esas zonas de packing convirtiéndolas en áreas, o hacer dentro de un proceso productivo donde llevas un batch record, exponiendo el producto a una alta confusión, que hagas en esas mismas líneas de acondicionamiento empaque de logística y distribución. Ese sí me parece un punto de quiebre muy complejo que se esté manejando actualmente, pero es lo que están pidiendo, pero realmente no tiene No, nada. efectivamente, Juan, digamos que pierde todo sentido, porque manejes picking constante o consolidado, siempre te vas a ver en la necesidad de ingresar a un área de, digamos, con que tiene unas condiciones de infraestructura diferentes para realizar precisamente procesos de acondicionamiento secundario. Entonces perdería, de mi manera de verlo y rescatando un poco y defendiendo la parte operativa, perdería un poco de sentido los desplazamientos del montacargas para ir a hacer un pack. Flujos. Y más que estamos hablando que son clientes que fácilmente en un día te pueden despachar de 20 a 120 pedidos diferentes, ¿sí? Que tienen una composición y un mix de SKUs diferentes. Entonces, imagínate lo caótico que se puede convertir los flujos de una operación de almacenamiento con acondicionamiento si tuviese que hacer El retorno. el ingreso y el retorno del resto de producto que digamos, queda en el pallet. Y si fuese por el lado de adecuar las zonas de empaque, las áreas donde hoy en día nosotros... Las mesas, las mesas bandas, donde hacemos sí. el empaque como tal, el packing, que hacemos la validación De un producto ya acondicionado. y hacemos el packing. Mm. Si logro encerrarlo, también pierdo mucho espacio como operador logístico de mis áreas de cross-dock. Entonces, digamos que tiene un poco digamos, de aristas que son reputables, ¿sí? En el sentido como tal logístico operativo, porque la norma tal vez lo que pretende es un poco garantizar la correcta manipulación Por contaminación. y evitar la contaminación del producto al momento de hacer un proceso que se llama packing. Que la estás tapando, pero te estás destapando los pies con la confusión. Exacto, también. Y adicional a eso, Juan, es lo que te mencionaba de los aspectos operativos, operacionales como tal, que pierden sentido, no solamente porque se va a perder mucho espacio de maniobra, sino que adicional a eso, pues también los flujos
no tienen sentido dentro de la bodega. Sí, ahí el único argumento que se está diciendo, bueno, uno, el tema de contaminación y dos, es haga el proceso en línea, pero ¿qué pasa en la vida real? Eso no No se puede. existe, de que tú cuando acondicionas, inmediatamente mandas a Cali, no, eso se almacena y en un mes puedes estar haciendo ese despacho de lo que acondicionaste hace un mes para todas las ciudades y según eso tocaría volverlo a incluir al área de acondicionamiento y hacer los despachos volviéndolo a sacar a la zona de Partiendo despacho. de que la mayoría de las importaciones, pues, digamos que tienen una orden de Sí. acondicionamiento para hacerlo de una vez, o sea, tener el producto aprobado y disponible para el despacho hacia el cliente o paciente final. Entonces, pues, Juan, chévere, chévere la aclaración que nos haces sobre este tema que, digamos, lo que está haciendo ruido, Sí, porque ya en las últimas auditorías, entiéndonos, el mismo nos ha recalcado un sí, poco esto, y ya hay como se está volviendo homogéneo sí, el criterio. el criterio de diferentes auditores, y pues de pronto sí es bueno dar a conocer esto a nuestros seguidores. Ahí, Sebastián, para ya darte la entrada, y digamos que finalmente importante recordar que las bodegas de dispositivos no deben ser, ese es otro mito, no deben ser exclusivas para dispositivos médicos. Tú las puedes compartir con productos compatibles del sector farma, como medicamentos. Poner en Sí, contaminación. lo que se recomienda es que haya un sector, un rack definido e identificado para dispositivos y uno específico para reactivos. Un almacenamiento caótico direccional, ¿no? Exacto, Para cada. pero puedes convivir desde que tú garantices que no hay contaminación cruzada. Ese también es un mito de que se tiene que ser la bodega exclusiva de dispositivos. Pues no, sí se admite esa compatibilidad de familias afines. Ujú. Ujú. No, Juan, esta información es muy valiosa. Yo solo quisiera, pues obviamente, agradecerte porque finalmente tú eres el experto y digamos que con bastante tranquilidad hemos superado cada una de las auditorías de CSA que hemos tenido en el año pasado. Creo que fueron 12 auditorías de CSA que pues salieron de manera positiva. Entonces, chévere que nos puedas compartir esa experiencia y agradecerte porque, vuelvo y digo, nosotros desde la comercial, si bien hacemos un esfuerzo importante de atracción de nuevos clientes, hay un respaldo muy importante de calidad que lo pone tu equipo. Entonces, muchas gracias, Juan. De parte de Cefarcol, pues contarle a nuestros seguidores que contamos con un portafolio de soluciones logísticas 3PL que cumplen hoy en día con todos los criterios, con toda la regulación vigente y que está a disposición, digamos, de operaciones logísticas que requieran de ciertos grados de flexibilidad o que tengan complejidad en sus operaciones. Contamos con almacenamiento a temperatura ambiente, almacenamiento en refrigeración. Asimismo, digamos que hemos hecho unos esfuerzos muy grandes a nivel tecnológico y de innovación para eliminar el uso del papel. Esto tiene un impacto también ambiental, pero también tiene un impacto de seguridad en la trazabilidad de los movimientos que hacemos en las operaciones. Entonces, ni en almacenamiento ni en acondicionamiento hacemos uso de papel, nos apalancamos obviamente en nuestro WMS y en nuestros softwares de acondicionamiento que pues aseguran eso, la trazabilidad de todos los dispositivos médicos. Entonces esto lo complementamos con soluciones de acondicionamiento secundario y de transporte y distribución, tanto urbano como nacional. Y eso nos hace un poco diferentes, ¿no? Nos hace estar presentes en un sector de actuación donde los operadores logísticos especializados en el sector salud cada vez tienen que tener soluciones más flexibles, pero al mismo tiempo más retadoras hacia la innovación, hacia la tecnología y sobre todo hacia el servicio, que digamos es uno de los atributos diferenciales que se pueden resaltar en un sector donde tú, Juan, que tienes mucha experiencia pues en Ceparcol y otros operadores logísticos especializados, te has dado cuenta que no son muchos los criterios diferenciales, ¿no? Entonces, algo en lo que desde Cefarcol trabajamos es en eso, en diferenciarnos por el servicio, la innovación y la tecnología. Entonces, pues a todos los interesados, si llegan a tener pues, algún requerimiento, alguna pregunta puntual, creo que nos pueden escribir. Les vamos a dejar abajo Una pantalla. pues nuestros datos de contacto para que puedan, pues obviamente,
comenten. Esto seguramente lo van a poder ver ustedes a través de Instagram, LinkedIn, y creo que sus comentarios, sus preguntas van a ser muy valiosas. Déjenos saber, por favor, de pronto, chévere, ¿no? Seguir con esto de los podcasts. Déjenos saber de qué más temas les gustaría. Acá pues también podemos invitar a nuestro director de operaciones, de pronto que nos cuente sobre algunas experiencias y otros invitados, y por qué no contar con algunos de ustedes, de nuestros clientes, que seguramente tienen también demasiado conocimiento y pues digamos oportunidades de compartir con un nicho muy especial y muy cerrado como el nuestro. O hablar de otros tipos de productos, un podcast de cosméticos, de productos homeopáticos, de suplementos dietarios, de productos del cannabis, de alimentos, un podcast de cadena de frío, o sea, todo sobre el portafolio que ya hoy en día tenemos, y hay un expertise, cosas de productos controlados, bueno, específico de acondicionamiento, manejo de inventarios, bueno, lo que se les ocurra de este sector del cual pues somos nos declaramos unos apasionados del sector farma y logístico. Entonces, de verdad que agradecerles por su tiempo y esperamos que haya sido enriquecedor y que algo se hayan llevado Seguramente, de nuevos conocimientos. creo que para hacer el primer podcast No, yo creo que nos fue bien. está súper bien. Si no, es que Lo repetimos. lo repetí. Vale. Listo, Sebas. Muchas gracias. Bueno, Que esté bien.